Nuestro estudio de hoy gira alrededor de una historia que es exactamente esto. Una viuda que sufre ataques misóginos de un juez que ha manchado la justicia con corrupción y desgracia. Esta parábola Jesús la dio hace 2000 años para darnos a entender un mensaje hermoso. El Evangelio no especifica cuál era el motivo por el que la viuda pedía justicia. Lo que sí sabemos es que se trataba de alguna disputa. Quizá una herencia, una hipoteca, cualquier otro asunto que no tenemos claro. Lo que sí está muy claro es que ella tenía dos grandes crímenes por el que no era escuchada. Uno es que era mujer y dos es que era pobre. Así es que esto la volvía víctima de todos. Una vez más se demuestra lo que el pensador dijo: el hombre es el lobo del hombre. Dicho como Jesús lo mencionó, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. En esta historia Jesús desnuda no solo a los jueces, sino también a los pastores corruptos y a todos aquellos hombres que hacen víctima a una mujer, y peor aún, si ésta es pobre y viuda. Ahora bien, hablemos sobre este juez, que la Biblia literalmente dice, no temía a Dios y tampoco temía a los hombres. Este no respetaba a ningún hombre, no respetaba a ningún tipo de autoridad, y poco también le iba a importar respetar a Dios. Entonces cualquier persona al entender esto diría, este ha de ser un corrupto, ha de encubrir malhechores, ha de encubrir crímenes con fines políticos y con fines personales. Yo sé que algunos de ustedes y yo estaremos pensando, eso significa que todos los pastores, todos los jueces... Y cuidado con lo que vas a decir porque ya casi sos pastor. No, yo no, eso solo es para él. Yo solo leo lo que está aquí. Entonces dirán, todos son así. Y algunos de nosotros incluso tendemos a hablar en mal del sistema tribunal de nuestro país. Y no ocupen jamás la Biblia para defender tal antivalor. Jamás. La Biblia no está diciendo que todos los jueces, todos los pastores, todos los magistrados sean así. Simplemente está diciendo que es normal encontrarlos y lo que es muy difícil es encontrar jueces o pastores que tengan deseos honestos de servir a la comunidad. Es algo así como que si esas personas estuvieran en peligro de extinción. Jesús tenía una verdad central que enseñar en este relato. Va a ser desafío suyo y mío descubrir esa verdad central. Ahora, nuestro propósito no es ejercitar vuestro intelecto y que al cerrar este estudio o de antemano se jacten diciendo, sabemos interpretar el pasaje. El propósito de descubrir el mensaje principal de esta parábola es que nuestro corazón lo aplique en nuestro diario vivir. Por eso y más, nuestro sermón de hoy se titula Para los que se rinden o la viuda y el juez injusto. Abran sus Biblias con nosotros en Lucas capítulo 18, verso 1. Y quiero recordarles a todos los que no tienen Biblia que es nuestro deseo que puedan leerla con nosotros. Y por eso hemos puesto un pequeño puesto allá para que la puedan prestar con su DUI. No tomamos su DUI porque queremos tomar información confidencial. Simplemente es un seguro de que la va a devolver.
Si ya tienen Lucas capítulo 18, por favor pongámonos de pie. Es simplemente que queremos dar un poco más de respeto a la lectura. Dice el verso 1: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, esta viuda me está molestando mucho. Bueno, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo Jesús: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos? Por favor, paren ahí. Si alguno de ustedes anda algún lapicero o algún marcador, yo les sugeriría que subrayaran esa parte que dice: ¿y acaso no hará justicia? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Es una simple sugerencia y luego van a ver por qué. Que claman a Él de día y de noche, ¿y se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oremos. Señor, gracias porque muchas veces nos hemos equivocado y muchas veces nos hemos sentido inmerecedores de acercarnos a ti, de orarte. Pero gracias porque en esta historia tú casi nos exhortas a hacer todo lo contrario, a acercarnos lo más que podamos a ti. En tu nombre oramos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Les dije que el desafío nuestro era descubrir el corazón de la parábola, así que les pregunto, ¿descubrieron la verdad central? ¿Alguien quiere decírmela? Hermana Cinia. ¿Hay que orar? Orar y no desmayar. Bueno, de la misma forma que una fábula deja una moraleja, una parábola deja una lección. Y cuando se trata de parábolas que nuestro Señor relató, puedo acotar, deja varias lecciones. Cierto, esta vez la verdad central es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bien haríamos si ocupamos el resto de este estudio únicamente para recalcar la necesidad de orar siempre y no desmayar. Insisto, bien haríamos, pero no creímos sabio pasar por alto la denuncia de los ataques aquí descritos. Aunque resalto, no es la enseñanza principal, pero sí es otra lección que registra. Claro, muy lejos estamos de querer denunciar a otros, más bien la idea es nosotros alejarnos de ese mal. Estoy refiriéndome al abuso de este cruel, injusto juez que maltrata a esa indefensa mujer. Eso literalmente son ataques misóginos. Y ese es el primer punto que debemos abordar. Antes de entrar en ese punto, mientras discutíamos con mi papá sobre la enseñanza de esto, estábamos hablando sobre cuántas veces Jesús hizo personalmente milagros y se dedicó a restaurar la vida de mujeres. ¿Pueden ustedes recordar algunos de esos ejemplos? ¿Pueden recordar la mujer pecaminosa? ¿Pueden recordar la mujer samaritana? ¿La viuda de Naín? Bueno, el mismo milagro que le hizo a María y Marta con su hermano Lázaro. Entonces, sí es necesario que nosotros prestemos un momento
a este tema, porque incluso yo pienso que a veces la misma iglesia se presta para estos ataques, para los ataques misóginos que se hacen hacia la mujer. Entonces, yo pienso que hay algunos hombres como este juez de esta historia que como no tienen respeto a Dios ni a los hombres y ocupan su posición para hacer cualquier tipo de maltrato, creyéndose que son impunes a que alguien les diga que están en lo correcto, ellos lo siguen haciendo. Ahora, yo pienso que en nuestra cultura nosotros vivimos algo bastante parecido a lo que sí vive en España. Déjenme contarles, Antonio Cruz es un escritor español que escribió un libro sobre interpretación de parábolas. Entonces, este tipo en su libro explica, en nuestras culturas, en la cultura española, pero nosotros también vivimos algo similar. Nosotros no vivimos lo mismo que los talibanes. ¿A qué te referís con los talibanes? Es que no tenemos esos talibanes lunáticos que hacen que sus esposas se tapen totalmente al tal punto que solo se les puedan ver los ojos y que ellas solo puedan mirar hacia otras personas por una pequeña abertura en su rostro. ¿Y sabían de que a las mujeres en Asia, en esa parte, en Asia Menor, no se les permite estudiar? Tampoco se les permite votar y peor trabajar. Y hablar en una mesa donde están hablando los hombres, prohibidísimo. Eso es lo que hacen los talibanes lunáticos, dice Antonio Cruz, no yo. Entonces Antonio Cruz dice, todos creemos que estamos exentos de esos ataques porque no los tenemos en España y a lo mejor no los tenemos en El Salvador. Pero sí tenemos algo que él llama talibanes encubiertos, que si bien es cierto, no hacen que sus esposas se vistan así, o no les impiden votar o estudiar, sí les atacan de otras maneras. Entonces, contanos, ¿cómo se ven algunos talibanes encubiertos? Para no parecer groseros nosotros, voy a insistir que el título de talibán lunático es de Antonio Cruz. Y él insiste en que no hay talibanes lunáticos en el mundo hispano, pero sí talibanes encubiertos. Entre ellos describe los que dan gritos a su esposa. Por supuesto, en nuestra iglesia no hay semejantes talibanes lunáticos. Él insiste que son talibanes encubiertos aquellos que acosan sexualmente a su empleada, llámese su secretaria, su asistente o la muchacha que trabaja en casa. Por supuesto que tampoco tenemos de esos en nuestra iglesia. Llama talibanes encubiertos a aquellos que no le pagan a su empleada lo que la ley exige porque es mujer. Apenas sabe leer y no tiene ni la remota idea dónde está ubicado el Ministerio de Trabajo. Y si finalmente alguien le dice dónde está ubicado, toca la puerta, pero allí nadie tampoco la atiende, porque además de ser mujer, no tiene un 5 para pagar un abogado. Llama talibanes encubiertos aquellos pastores que se aprovechan de la ignorancia religiosa, abusan de la necesidad de buscar a Dios y tanta mujer que sufre se vuelve víctima de esos religiosos. Insisto, no hay en nuestra sociedad maridos groseros que mientras ellos van en carro a sus trabajos, su mujer tiene que esperar largas horas en una parada de buses. A ellos no les importa ir a traer a sus amigos, pero no tienen tiempo para ir a traer a su esposa y a sus hijos. Entre tanto, si su mujer es manoseada en uno de esos buses, pues ¿a quién le importa? Recalco, dice Antonio Cruz, que son talibanes encubiertos.
maridos que no dan lo justo en la casa, me refiero a dinero, para el estadio, para comprarse un sillón cómodo y tener además del cable Sky para poder ver todos los deportes que quieran, si tienen tiempo, para invitar a un amigo que de paso tiene un vocabulario vulgar y sucio para sentarse a comer en su sala, si tienen tiempo y si tienen dinero. Pero para dar la colegiatura de los niños y un poco más, para eso no tienen. Jovencitos que por tener músculos creen que pueden acostarse con cuanta niña o cuanta mujer inocente se tope en su camino, pensando que nunca tendrán que pagarlo. Así es que, si esos pequeños ejemplos de Antonio Cruz no tienen nada que ver con la cultura de San Salvador, pues tíldenme de amarillista y digan, este predicador está leyendo más de lo que debe, porque nuestra sociedad es una sociedad libre de talibanes lunáticos. Y lejos de estar encubiertos, aquí son muy prudentes y muy religiosos. Hay algunos enunciados precisamente sobre la misoginia que describe de mejor forma. Yo lo que hice ahora es dar algunos ejemplos, que es verdad que hasta este punto ustedes pueden decir, pastor, en serio, nuestra sociedad no sufre de ese tipo de hombres. ¿Cierto o no cierto? Sí sufre nuestra sociedad de ese tipo de hombres. Perdonen, señoras, hoy ustedes tienen toda la libertad de hablar, y ya que si los talibanes aquí están encubiertos no tienen permiso de hablar, ustedes sí. Entonces yo pregunto, ¿nuestra sociedad está enferma también de eso? ¿Sí amén o no amén? ¿Notan con el temor que las mujeres dicen amén? A lo mejor tienen a la par un encubierto. Pero, si usted tiene dudas y dice que es una grosería de mi parte, Talo me dijo mientras estábamos construyendo el estudio y mientras pusimos que comparte cada uno, esa parte es tuya, me dijo. Que te culpen a vos. Yo digo, no, ¿para qué me van a culpar a mí? Que culpen a Antonio Cruz, él es el que escribe todo eso. Yo solo lo estoy aplicando, pero en fin, vamos a los enunciados. Sí, hablemos sobre la misoginia, porque a lo mejor no es un término que nosotros manejemos muy bien. En realidad, cuando mi papá me dijo que hiciéramos el estudio, ustedes saben que soy tartamudo, entonces pasé como 10 minutos practicando decir la palabra, ya se me olvidó otra, misoginia, y pasé, entonces, ¿qué significa misoginia? Significa que explica el término para explicar el odio más o menos disimulado hacia la mujer o hacia una señorita o hacia una niña. En general hacia un humano que es parte de la cultura que nosotros llamamos femenino. Entonces, eso es más o menos lo que significa misoginia. Ahora, veamos la primera característica de lo que significa misoginia. Antes de que vayas ahí, recuerden que el juez injusto que describe Jesús es precisamente la típica descripción de un talibán encubierto, que son ahora las características que Carlos está por mencionar. Adelante. Entonces, una de las primeras características es que perciben a las mujeres como objetos. Eso significa que para ellos la mujer no es una persona, sino que tiene una utilidad específica, como criar, dar placer o servir en la casa. Por eso es que hay algunos que dicen que las mujeres solo sirven para planchar, hacer comida y todo eso. Por eso es que hay muchos hombres que solo ven a la mujer como un pedazo de carne y acuden a la prostitución. No les importa la vida de esa mujer, no les importa
lo que esté pasando personalmente ella en su vida, sino que a ellos les importa obtener placer de ese pedazo de carne. Esa es una de las características. Ese mismo pensador dice que los países en donde hay mucha prostitución es porque hay muchos misóginos. Porque si ese país respetara a la mujer, no la utilizaría como un objeto sexual. Eso está diciendo que si en nuestra iglesia nosotros como esposos utilizamos sexualmente a nuestra pareja, somos un talibán encubierto, un monstruo con título religioso, porque ella pues solo sirve para dar placer, para criar nuestros hijos o darnos de comer. Vaya monstruos descritos. Segunda característica, uso de violencia, sea oral, sea también física, en cualquiera de sus presentaciones. Aquella persona que es violenta con una mujer se le califica entre las características, porque algunos podemos pensar, yo no le pego a mi esposa, pero mejor las palabras que decimos sobre su comida o sobre lo que ella hace también es violencia. Nosotros sabemos que una de las cosas que más le frustra a las mujeres es que ellas se arreglan mucho, pasan tiempo en el salón y nosotros como hombres muy poco les damos el significado o les decimos lo bien que se ven después de haberse esforzado. Eso también es violencia verbal. Siempre encontrar un error en lo que ellas hacen o en cómo ella luce. Apliquémoslo. ¿Cómo se enamora un hombre? Según nuestra cultura. No, vos no me respondás porque no estás enamorado. Entonces, a ver, los casados. ¿Por dónde entró el amor? ¿Por qué me responden las mujeres? Tienen que decirme los hombres. Como ahora tienen libertad de expresión, quieren explotar. Bueno, ¿cómo se enamora un hombre? ¿Por dónde entró el amor? ¿Me decía, hermano Mendelssohn? Usted por la comida, tenía que ser. No. ¿Por dónde entra el amor en un hombre? Por nuestros ojos, definitivamente. No digo que eso es lo único, pero ese es el primer contacto. Bueno, entonces ahora cuéntenme por dónde empieza el amor en una mujer. No me vayan a decir, también por los ojos, pastor. Yo veo un montón de ustedes, mujeres casadas con hombres tan feos, pero tan feos, que uno dice, estaban ciegas. Pero bueno, ¿cómo es que se enamora una mujer? Por el oído, sí, por lo que escucha. Así es que atento a esto. Si así se enamora una mujer, ahora, por antítesis, ¿cómo se destruye una mujer? Por el oído también. ¿Se imagina cada vulgaridad y grosería que usted o yo le hemos dicho a nuestra esposa? ¿Se imagina cada palabra sucia que decimos en el hogar? Talibán encubierto. Las palabras sucias deberían estar totalmente prohibidas en nuestros hogares, porque ese es un lugar que decimos es consagrado por nuestro Dios, para que nuestros hijos las escuchen, o nuestra esposa. Eso es violencia, pero es parte de lo que algunos hacemos, es decadencia. Decías la siguiente. La siguiente es marginación. Entonces, yo sé que no es que marginemos a la mujer por el simple hecho de ser mujer, pero a veces se nos olvida el rol hermoso que Dios les ha dado en nuestra humanidad. Dios dice en la Biblia que hay que tratarles como a vasos frágiles. Eso significa que como hombres deberíamos de cuidarles. Pero tal parece que en la casa, porque simple y sencillamente somos hombres, debe de hacerse lo que nosotros querramos.
Y lo que ella opine o lo que ella piense poco importa. Eso también es marginación. Otra de las características... No, espérate, es que ya me diste cuerda. No me regañes. Pero es que dijiste, sí, ¿verdad? ¿Y a qué horas termina, Efraín? A las 35, sí tenemos tiempo. ¿Verdad, hermanas, que tenemos tiempo? ¿Viste? Dijiste marginación porque hay que tratarle como vaso más frágil. Está hablando de una vajilla, ¿cierto? Entonces, en una vajilla, ¿cuál es el vaso que más se cuida? Sí, el que está más fácil a romperse. El más débil. No. Ah, no, perdón, tenés razón. Es que en realidad esto no lo practicamos. Pero no te culpo, no estás casado. Es el más valioso. Exacto. Es la copa que se ocupa para momentos especiales. Ese es el que más se cuida. Es que nosotros no tenemos de eso en mi casa, entonces También yo es no tengo cierto. idea. También es cierto. Entonces la mujer es el vaso que más debe cuidarse porque es el más hermoso en casa. ¿Escucharon, maridos? ¿Escuchaste, Carlos? O sea, yo... El ser que más debe cuidarse es la mujer y el que debe tratarse con más tacto y con más amor. ¿Te imaginas si las mujeres del Salvador escucharan lo que la Biblia habla sobre ellas? Tendrían que amar la Biblia. No, se respetarían a sí mismas y no dejarían que ningún hombre les haga daño. Nunca antes lo pensé. Entonces, si lo permiten es porque no se aman a sí mismas, ¿verdad? No saben cuánto Dios les ama y no saben lo que la Biblia habla sobre O sea que ellas. Dios las trata como princesas y ellas dejan que un talibán las trate como les da la gana. Tampoco estaba en nuestro bosquejo. Este me está sacando del... ¿A qué sigue? Tendencias autoritarias. Es bastante parecido a lo que antes hablamos, pero lo unimos con esto. Solemos rechazar cualquier tipo de liderazgo femenino. Eso quiere decir que por el simple hecho de que sea mujer no puede ocupar un puesto de liderazgo o no puede liderar a otras mujeres. Y en realidad El colmo es que agarran la Biblia para eso. Sí, porque realmente la Biblia dice que las mujeres no pueden ser pastoras, pero no dice que no puedan ser líderes. Incluso encontramos a una mujer siendo profetisa, liderando a un pueblo. Pero como es mujer, no puede serlo. Ujú. Para los misóginos, para los machistas. No pueden ocupar puestos de jefatura, no pueden dar opiniones en situaciones muy importantes. Por supuesto, eso es para los lunáticos encubiertos. Ah, no, era talibanes encubiertos. Yo ya me inventé un título extra. Yo creo que al salir de aquí, algunos encubiertos deberíamos correr a la privacidad de nuestro cuarto, primero a pedir perdón a Dios de rodillas por todos los ataques que hemos cometido contra nuestra esposa o contra nuestros hijos. Y después de pedirle perdón a Dios y de habernos comprometido con Él a nunca más maltratarles, deberíamos pedirles perdón a ellos. Y deberíamos hacer un compromiso formal de decirle: voy a esforzarme por nunca más decir una palabra sucia aquí. Voy a esforzarme por nunca más decirte una grosería. Porque eso es una caricatura de un talibán. En este contexto que acabamos nosotros de ampliar, surgió la enseñanza de una viuda que está siendo maltratada precisamente por un juez que es un lunático encubierto. Es un talibán, según Antonio Cruz, con título de juez. Ahora, la enseñanza principal no son los ataques de ese hombre. La enseñanza principal es que ella nunca se dio por rendida ante los ataques de ese hombre. Ella insistió
insistió. No puedo imaginar sus gritos, porque las cortes de este contexto histórico no son como las cortes de nuestros días. En geografía e historia narra que el juez se sentaba en una especie de almohada mientras venían las personas a pedir justicia. Alguien podía estar gritando: es mi turno. Así es que puedo escuchar a esta mujer insistiendo: ¿cuándo van a abordar mi causa? Alguno de los asistentes del juez decía: no tiene dinero, es una viuda, no tiene nadie que la defienda, nadie le hacía caso. Ella no paró de insistir, hasta que el juez, molesto por lo inoportuno de sus gritos, dijo: esta mujer va a manchar mi reputación. Todos oyen aquí que no para de hablar. Así es que, porque ya me tiene fastidiado, voy a hacerle justicia. Dice Jesús, imagínense, un cruel y despiadado hombre favorece la insistencia de pedir ayuda. ¿Cómo no va nuestro bendito Dios, lleno de amor y misericordia para sus hijos, a aquellos que no se rindan ante el ataque y que como su mejor arma usen la oración? Aquí viene el segundo tema, que es en realidad el corazón. Pero antes que entres, debo recalcar: no está dirigido con exclusividad para las mujeres la enseñanza. No rendirse y ocupar la oración como herramienta es para todos. Claro está que las mujeres no deberían nunca olvidar eso, especialmente aquellas que están sufriendo los ataques de un misógino en sus hogares. La oración es una arma poderosísima que no va ante un juez injusto, va delante de nuestro Dios. Ahora sí. Si entendí bien, la enseñanza principal de Jesús al contar esta parábola es animarnos a orar. Pero miren que mientras estudiamos la Biblia, encontramos que las parábolas incluso nos pueden enseñar más. Y yo pienso que mientras Jesús estaba contando esta historia, esta parábola, las personas tenían en su mente un caso similar al que Jesús estaba contando. Era un caso normal, una viuda siendo desatendida, un juez siendo injusto. Ahora, mientras estaba pensando en esto, antes de entrar ahí, también estaba pensando que en nuestra cultura de hoy, ya no solo existe el maltrato de parte del hombre hacia la mujer, como ya no solo también es la infidelidad del hombre con la mujer. Ahora yo pienso que los niveles y el porcentaje se están igualando mucho, que ahora también existe el maltrato de parte de la mujer hacia el hombre y también las infidelidades de mujeres hacia hombres. Entonces, yo sé que están muy bien sentadas ahorita pensando que los sigan regañando, pero también hay que pensar que la Biblia ataca igualmente a hombres como mujeres y que ninguno de nosotros deberíamos de estar participando en ningún tipo de misoginia hacia un género diferente al nuestro. Pero bueno, eso es simplemente algo que aprendimos al estudiar la Biblia. Ahora, quiero que vuelvan a agarrar su Biblia. Aquí hay una fundación para maridos maltratados. Se llama Fundamacho, pero eso no es bíblico, cámbialo. Y vayan a su Biblia, porfa, en el capítulo 18 otra vez. Quiero que ustedes vean el contraste que Jesús hace. Porque ustedes y yo estudiamos hace bastante de que Jesús ocupa bastante el género literario del contraste. Y miren aquí, vean primero en el verso 2. Habla sobre un juez que no temía ni a Dios ni respetaba a hombre. Primero, ahora vayan al verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia? Primer contraste, un juez injusto y un Dios amoroso. Segundo contraste, verso 3, había también en aquella ciudad una viuda
la cual, paren ahí, ya estudiamos que es una viuda. Verso 7, lo que yo les dije que por favor subrayaran. Verso 7, ¿y acaso no hará justicia a sus escogidos? Segundo contraste, una viuda versus los escogidos, sus hijos. Entonces Jesús nos está dando aquí el contraste de estas dos cosas. Un juez injusto termina cediendo ante una viuda, ante una desconocida, versus Dios amoroso consintiendo a sus hijos. Esta imagen se refleja en Hebreos 4:16. Solo anótenlo. No es necesario que vayan porque no tenemos mucho tiempo. Hebreos 4:16 dice, vengamos confiadamente hacia el trono de gracia. Y esa palabra que el escritor de Hebreos ocupa ahí es tan importante porque dice, vengamos confiadamente al trono de gracia. Confiadamente. Esta parábola nos está diciendo, vayamos al Dios amoroso porque somos sus hijos. Ahora déjenme enseñarles cómo se ve esto. Ustedes sabrán que mi hermana Génesis tiene como 6 o 5 años, es una bebé. Entonces, ella siempre se acerca confiadamente a su padre. Pero yo entendí eso una vez que estábamos en la oficina y estábamos en una reunión de negocios. Estábamos viendo un terreno, estábamos viendo una construcción, estábamos hablando sobre dinero y era una reunión bastante seria. Entonces de repente vino una persona de la iglesia porque necesitaba una firma, entonces tocó la puerta y mi papá dijo, lo siento, regresaron unos 5 o 10 minutos que no podemos parar la reunión. Bastante comprendible. Ahora, de repente, 5 minutos después, la puerta se abrió de repente con un golpe y entró mi hermanita con sus colochitos. Y empezó a gritar, empezó a hablar y empezó a decirle, papá, ¿dónde está mamá? Y empezó a agarrar los planos como que si era un libro de dibujo. Y yo me le quedé viendo a mi papá como, ¿qué hora vas a hacer algo? Y no hacía nada. Y yo veía la confianza con la que mi hermanita se paseaba por la reunión. Y ahí entendí. Eso es a lo que se refiere, acerquémonos confiadamente a un trono de gracia. Es que ustedes y yo pensamos que nuestra petición o nuestra oración no es valiosa para Dios, que no nos va a escuchar, que somos demasiado imperfectos o somos demasiado malos como para que Él nos preste atención. Pero el contraste que Jesús está haciendo, ustedes no son desconocidos para mí. Y yo no soy un juez injusto. Yo sí les voy a escuchar. Y ahora tenemos que Jesús dice, por eso, no paren de orar. No paren de insistir. ¿Saben por qué? En el momento que nosotros nos demos por vencidos al hacer nuestra petición, o en el momento que nosotros ya no querramos orar, ese es el momento en el que más necesitamos orar. Ahí, cuando ya no queremos, cuando parece que nos hemos dado por vencidos, ahí es cuando más lo necesitamos. Porque no nos hemos dado por vencidos porque no hemos encontrado la respuesta. Nos hemos dado por vencidos porque hemos dejado de orar. Esta no es una parábola que está diciendo no te des por vencido. Esta parábola está diciendo no dejes de orar. ¿Y eso tiene relación con orar sin cesar? Es que a eso me refiero, que la Biblia dice orar sin cesar, pero no se refiere a una oración ininterrumpida en la que ustedes van a pasar. Vamos a estar todo el día. Vamos a pasar orando 24 horas y no le vamos a hablar a nadie porque estamos orando. No se refiere a eso. Significa a tener una vida de comunión permanente con Dios. Eso significa que... Espérate, a ver si entendí. Significa que como Génesis puede entrar a mi oficina cuando le dé la gana, nosotros deberíamos entrar confiadamente al trono de la gracia
cuando nosotros querramos. No estoy hablando del irrespeto ni de la irreverencia, estoy hablando del acceso directo a nuestro Dios en oración. Y entonces podríamos también preguntar cualquier trivialidad. Esto es lo increíble. Si nosotros no podemos confiar en Dios una trivialidad, ¿cómo vamos a confiar en Dios un gran problema? Entonces, pareciera que vemos a Dios como el juez que resuelve solo grandes cosas, entonces solo lo buscamos cuando son grandes cosas, ¿verdad? pero esto es lo curioso. Yo pienso que muchas veces oramos sin realmente confiar que Él lo va a hacer. Y por eso es que dejamos de insistir, porque realmente no confiamos que Él lo vaya a hacer. Y esto de orar sin cesar, entonces si yo estoy en una vida de comunión con Dios, en donde le comparto casi todo lo que me pasa en el día, que sería lo perfecto bíblicamente hablando, entonces esto le resta importancia al culto de oración que tuvimos esta noche. Absolutamente no. Los momentos de oración privada, ese lugar secreto que nosotros hablamos hace mucho tiempo, sigue siendo importante. Aunque nosotros practiquemos el orar sin cesar, siempre debemos mantener y buscar un lugar en el cual estemos solo nosotros y Dios. Bueno, tengo una pregunta filosófica. Yo tengo un montón de razones por las cuales orar. A veces pienso en mi locura que por vos ser joven tenés menos peticiones que yo, porque te has equivocado menos. Pero aún así pregunto, ¿tenés muchas razones del por qué orar? No solo del por qué orar, también agradecer. Entonces sí tenés motivos para orar sin cesar y de paso ocupar esos 15 minutos. Sí. ¿Todos ustedes están igual que nosotros? ¿Tienen motivos para estar en comunión con Dios y además esa oración privada de 15 minutos? Los que sí, levanten la mano. ¡Ey! Casi todos. Pero un montón de ustedes nunca vienen al culto de oración. Y sé que algunos es por su trabajo, pero también sé que un montón de ustedes se quedan afuera. Les dije que era una pregunta un tanto filosófica o capciosa. Yo soy el que no entiendo mucho. Porque si la oración es poderosa, ¿cómo voy yo a desperdiciarla? La oportunidad de venir al trono de su gracia. Raro, ¿no? Pero en fin, ¿cómo debe ser la oración? Debe ser humilde. Muchos de nosotros venimos ante Dios buscando que Él haga el milagro, que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga. Pero se nos olvida la parte de venir a Él, de buscarle a Él. Lejos de buscar el milagro, deberíamos de buscar al Salvador. Porque entonces no es una comunión la que nosotros estamos buscando. Es simplemente un negocio con un ser más poderoso. Por ello no debería de preocuparnos no obtener una respuesta. No debería de preocuparnos cuánto más está demorando la respuesta de Dios. Debería de preocuparnos lo que dice en el último verso de esta parábola, que cuando venga el Hijo del Hombre encuentre fe en nuestros corazones. Que cuando sea nuestro momento y Dios empiece a probar nuestros corazones, haya fe ahí. No el hecho de decir, no se me contestó a tiempo. Significa que debemos insistir aun cuando parece que no nos responde. Exacto. Porque cuando finalmente nos responda, la pregunta que deberíamos contestar es si yo voy a tener fe en ese momento. Sí, porque si Jesús no hubiera añadido eso último, esto sonaría algo así como a un culto de prosperidad, en el cual venga, exíjale a Dios lo que usted desea y Él se lo dará. Pero Jesús termina diciendo, el problema es que no voy a hallar fe. El problema no es que vamos a tardar en contestar, el problema es que no vamos a encontrar fe. Porque finalmente el tiempo de Dios es lo mejor. Y a veces su silencio a nuestra oración no dice que no está contestando, solo dice que está trabajando la canción. Hey, ¿por qué no la repetimos
Juan, no sé cuál tenían para el final, pero mejor repitamos la del culto de oración de esta noche, en donde dice que simplemente alaba, que debemos... La oración es alimento. La oración es alimento. Repetímela. Solo esa parte me sé. Juan, ayúdame. Dios no rechaza oración y nunca he visto un justo sin respuesta, ni quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Silencio no significa que Él no nos escucha, sino que está trabajando. Basta con esperar. Wow. Gene Edwards dice: ¿cómo oír a este inexpresivo Dios? Dice con ironía que Dios no se expresa, porque él estaba desesperado de que Dios respondiera, hasta que descubrió que Dios le estaba respondiendo en el silencio. Hagamos lo que aquí dice, oremos. Señor, qué hermosa lección he recibido esta noche. Bueno, dos. Primero, el regaño de maltratar a la mujer.